Debido a la extensión del video sobre la era mesozoica, este será dividido en 3 partes por razones prácticas y didácticas. En fin, comencemos con el periodo Jurásico. Entre hace 206 y 144 millones de años. Este periodo, fácilmente puede ser apodado como la era de los dinosaurios, pese a que estos no surgieron en este periodo, estos sí progresaron y se diversificaron. Por otro lado, cuando este periodo llegó a la gran pantalla fue a costa de incluirle animales que no corresponden con este tiempo, pero independientemente de eso, los protagonistas del Jurásico han impresionado a la humanidad durante milenios hasta la actualidad. Aunque en ocasiones sus restos fueron malinterpretados dando origen a criaturas mitológicas, pero antes de todo, iniciaremos explicando el origen del nombre Jurásico. Los primeros yacimientos de este periodo fueron descubiertos por el naturalista alemán Alexander von Humboldt, el cual, en el año de 1795, descubrió depósitos carbonatados geológicamente distintos del Muschelkalk del periodo Triásico, los cuales en el año de 1799 fueron nombrados como Jura-Kalkstein o caliza del Jura en referencia a los montes del Jura, la cual es una cadena montañosa boscosa ubicada en la frontera entre Francia y Suiza. El cual, como nota curiosa, Humboldt teorizó erróneamente que eran más antiguos a los pertenecientes al periodo Triásico. En 1829, fue acuñado el término Jurásico, por parte del naturalista francés Alexandre Brongniart al correlacionar en su libro, el Jura-Kalkstein de Humboldt con yacimientos similares por Europa. Finalmente, en el año de 1839, el geólogo alemán Leopold von Buch estableció la triple división del periodo Jurásico. Geografía. Durante este periodo, el lifting o fracturas continentales, fueron los procesos geológicos que poco a poco fueron modelando las masas continentales del supercontinente Pangea a algo más familiar a nuestro mapa mundial actual, el cual se fue dividiendo en los 2 supercontinentes, conocidos como la Eurasia, la cual se fue desplazando a una posición más septentrional, estableciéndose al norte, aunque no por mucho, ya que posteriormente se subdividiría en los continentes de Asia, Europa y lo que es hoy Norteamérica, que producto de la separación entre ambos, se originó entre ambos una brecha que hoy es llamada Océano Atlántico y de la dorsal mesoatlántica, la cual es una gran cordillera subacuática de volcanes. Además de la ya presentada cordillera del Jura por medio del monte homónimo, de la cual proviene el nombre de este periodo y, por último, pero no menos importante, en Norteamérica, se formó un lugar sin importancia, llamado Península de Yucatán, ubicada principalmente en México, la cual tendrá más protagonismo en el siguiente video. Gondwana, la cual se fue desplazando a una posición más meridional, ubicándose al sur, empezó a fragmentarse a mediados del Jurásico, formando los territorios que en la actualidad componen a África, Madagascar, la Antártida, Australia, Sudamérica e India, derivando que, el Océano Atlántico Sur no se formara hasta el inicio del periodo Cretácico, mientras que el Océano Atlántico Norte tuvo que esperar hasta la disolución del ex supercontinente de Gondwana en el Cretácico. Clima. El clima del periodo Jurásico fue principalmente subtropical, al tener altas temperaturas pero al mismo tiempo con abundantes precipitaciones que desde el fin del Triásico reemplazaron a los desiertos del interior de Pangea por bosques tropicales y subtropicales, favorecidos por la lejanía de las masas continentales de los polos, provocó que casi no hubieran zonas glaciares, aunque esto produjo que el nivel del mar fuera más alto que en la actualidad. Por lo que muchas regiones costeras del Triásico terminaron bajo el mar. Fauna. La vida animal durante el Jurásico proliferó, favorecida por los cambios geológicos y climáticos que permitieron una mayor diversidad de fauna y flora. Comenzaremos primero con los animales terrestres. Antes de comenzar con los dinosaurios, les presento al paleontólogo británico, Harry G. Seeley, que en el año de 1887 propuso la división de estos en 2 grandes grupos basándose en la disposición de los 3 huesos de la cadera. En donde, si un dinosaurio tiene parte del pubis dirigido hacia atrás, paralelamente al isquion, es parte de los ornitisquios, que significa cadera de ave. Por otra parte, si lo tiene dispuesto hacia adelante, es parte de los saurisquios, que significa cadera de reptil. Después de esta introducción, empezamos con los carnívoros como los alosaurios y los celurosaurios, representados respectivamente por el Elesaurus fragilis y el Compsognathus, los cuales se teoriza que eran los depredadores más comunes de los estegosaurios. Dejando de lado los dinosaurios más populares, tenemos a los fabrosauros de patas rápidas, los Cutelosaurus, y los Hypsilophodontidos, pueden ser considerados como las presas más comunes de los depredadores como los celofísidos y los alosaurios. Por el lado de los herbívoros tenemos al estegosaurio, o también llamados Stegosaurus, el cual tenía placas óseas en su espalda y usaba una cola con espinas como arma defensiva. Se teoriza que era un fitófago, o en otras palabras es un herbívoro que se alimenta principalmente de hojas, tallos y flores de las plantas.
Los saurópodos en el Jurásico, y la mayoría de los animales en general, se vieron favorecidos con la megaflora y la oxigenación del planeta, permitiendo y propiciando la supervivencia de animales de enorme tamaño, como el Diplodocus que medía unos 27 metros de largo o el Brachiosaurus que alcanzó hasta los 13 metros de altura, tenía unos 26 metros de largo y pesaba más de 80 toneladas. Los cuales eran algunas de las especies más comunes de este periodo. Dejando de lado a los protagonistas de este vídeo, la fauna de este periodo no estaba limitada a los dinosaurios, ya que tenemos. ¿Recuerdan a los arcosaurios? En este periodo, apareció uno de sus descendientes más conocidos. Como el Burkesuchus malingrandensis, que es hasta que se encuentre a un ejemplar más antiguo, el precursor de los cocodrilos, los cuales aparecerían a finales del Jurásico. Los lepidosaurios esfenodontes por su parte fueron los precursores de los actuales lagartos, serpientes y otros reptiles. Por otra parte, en el caso de los anfibios, surge uno de sus representantes más famosos con la aparición de las primeras ranas, con la considerada primera rana verdadera es la Vieraella herbsti, del Jurásico temprano, hace entre 188 y 213 millones de años, de la que se conoce solo por impresiones de la dorsal y ventral de un único animal. Se estima que la evolución de la anura moderna se completó durante el Jurásico. Los apartados faltantes se podrían complementar al compararlas con las mini ranas modernas. Los insectos, pese a no ser tan impresionantes a los dinosaurios, su papel ecológico y alimenticio es incuestionable, bueno varía en especie, aunque eso lo verán con más detalle en los próximos vídeos. Los primeros mamíferos que evolucionaron a finales del Triásico de los reptiles mamiferoides surgidos en el Pérmico y extintos al final del Triásico, se considera que los primeros ejemplares pudieron ser similares a los roedores actuales como el Morganocodon y el Megasostrodon, considerado más un protomamífero que un mamífero propiamente dicho. Se disputan el título del primer mamífero, pero dejando de lado esa disputa, la existencia de estos animales demuestra que los mamíferos iniciaron siendo animales de pequeño tamaño, el cual le era útil para eludir a los dinosaurios y otros depredadores. ¿Cuál es el hito evolutivo que creó a los mamíferos? Bueno, se teoriza que las glándulas mamarias son el resultado de una mutación o mejor dicho adaptación que afectó a las glándulas sudoríparas para que secreten sustancias nutritivas a las crías y bueno, producto de la selección sexual y natural. Sumado a que esto permitía alimentar a las crías sin dejarlas desprotegidas permitió que los mamíferos pudieran prosperar. Esto significa que, por la enorme cantidad y variedad de depredadores existentes en ese momento, no podían desarrollarse ni expandirse. Además, solían presentar comportamientos nocturnos y se cree que tenían una alimentación principalmente insectívora. Aunque eran pequeños y no dominantes en términos de número y diversidad, estos primeros mamíferos fueron el comienzo de la evolución que continuó durante el Jurásico con la aparición de grupos más diversos y especializados. Sin embargo, su mayor desarrollo y expansión tendrá lugar en periodos posteriores. Voladores. Si hablamos de animales voladores del Jurásico, los cielos fueron dominados por los pterodáctilos de este periodo, los cuales dieron forma al grupo de los pterodactiloideos con animales como el Pterodactylus, el cual ha sido hallado en África Oriental, Inglaterra y Francia. Su cuerpo comparado con los pterosaurios triásicos, tenía una cabeza más grande y un cuello más largo, con una cola más corta. A finales del Jurásico, aparece la primera ave, el Archaeopteryx, que fue descubierto en el siglo XIX en Alemania. Se las considera como el eslabón entre las aves, ya que tenía alas con plumas y los dinosaurios, más específicamente los terópodos, gracias a las garras en sus alas y dientes en su pico como el Sinornithosaurus. Acuáticos. La diversidad de animales en los mares y océanos del periodo Jurásico se puede dividir en invertebrados. Los arrecifes de coral se restringieron en su mayor parte al océano de Tetis. Demostró una muestra de la recuperación de la biodiversidad en los mares y océanos, debido a la gran variedad de animales que vivían en y gracias a los arrecifes de coral en conjunto con las esponjas albergaban animales tan diversos como, con gasterópodos como caracoles y moluscos, los erizos, estrellas de mar, briozoos, ammonoides, bivalvos de agua salada y dulce, además de los cefalópodos belemitas, con una apariencia similar a la de los calamares, los cuales experimentaron un gran desarrollo. Por otra parte, los crinoideos y los braquiópodos terebratúlidos y rinconélidos, pese a que no desaparecieron, cayeron en la irrelevancia en el Mesozoico. Gracias a la proliferación del plancton microscópico en este periodo, se teoriza que algunas partes del océano pudieron haber sido teñidas de rojo. Por otra parte, en lo que respecta a los vertebrados, empezamos con la aparición de grupos modernos de rayas y tiburones, o al menos si los comparamos con sus antecesores del periodo devónico. Con una longitud de entre 9 y 16 metros y carente de escamas, tenemos al gigantesco Leetzichthys, el cual se alimentaba mediante filtración de zooplancton al igual que las ballenas barbadas en la actualidad.
Si se lo preguntan, no está emparentado con las ballenas ni con los mamíferos que aún eran casi en su totalidad roedores. Los mares y océanos estaban dominados por los reptiles marinos. Entre los casos más destacados tenemos a los ictiosaurios, los cuales reemplazaron a sus predecesores del período Triásico, al igual que en el caso de los pterodáctilos. Los plesiosaurios, por su parte, se los considera descendientes de los notosaurios del período Triásico, los cuales se podían dividir en dos variantes: los plesiosauroides de cuello largo, los cuales eran la variante más exitosa, y pliosauroides de cuello corto, los cuales eran comunes en este período. Y por último, un depredador menos conocido de este período, eran los cocodrilos marinos gigantes, los cuales tenían aletas en vez de patas. Flora. Mientras los continentes actuales iban poco a poco formándose por la fragmentación de Pangea, gracias a la combinación de un clima húmedo y tropical, en tierra se fueron formando junglas, selvas y bosques más desarrollados y diversos a los del período Triásico. Los paisajes del Jurásico fueron más ricos en vegetación que los del Triásico, especialmente en latitudes altas. El calor y el clima húmedo permitieron la proliferación de bosques, los cuales se extendieron por los continentes, con varias especies de plantas que pudieron llegar hasta la actualidad, como las Araucariaceae o Araucariáceas, las Cephalotaxaceae, que en conjunto con Pinaceae y las Podocarpaceae, son solo algunos pocos órdenes que forman parte de la familia de las coníferas. Además de ginkgos y equisetos, helechos y palmeras. La separación de las zonas ecuatorial y septentrional afectó la distribución de la flora. Un dato curioso de este periodo es que, la piedra semipreciosa conocida como ámbar, está hecha de la resina y savia fosilizada de coníferas y algunas angiospermas. Que, pese a que se han encontrado animales e insectos atrapados en ella, ha sido usada más para la producción de joyas, incluso desde el Neolítico, sirviendo más como joya que para traer de vuelta a los dinosaurios. Por otra parte, la flora alejada del Ecuador correspondía a plantas de zonas templadas. Los paisajes del período Jurásico estaban dominados por la cicadofita, mejor conocidas como cícadas, la cual tenía una apariencia similar a las palmeras de hojas frondosas, debido a su gran diversidad y predominio. Si descontamos a los dinosaurios, esta era podría ser llamada la era de las cícadas, y en conjunto a sus parientes, las venetitales, cicadeoideas, con aspecto similar al de piñas gigantes cubiertas en la estación propicia por lo que serían entre comillas flores. Y lo digo así debido a que en este periodo, aún no existen las flores ni plantas con frutos, propiamente dichas, aunque el Triásico demostró que estaban en camino. Los helechos arborescentes Dixoniaceus y los helechos de semilla Cheirolepidiaceae fueron plantas relativamente exitosas en el rango del tamaño de los árboles arbustivos. Extinción. La extinción de este periodo se puede atribuir a cambios climáticos. Esta teoría se puede dividir en dos versiones. Por un lado, se puede decir que la megavegetación de este periodo que posibilitó la supervivencia de la megafauna, se cree que estos animales pudieron contribuir a un efecto invernadero por el metano que liberaban, cosa que es verosímil, ya que se acusa en la actualidad a la ganadería de ser la responsable del 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero por otro lado se culpa a la liberación de metano, a los yacimientos acumulados de restos de algas, peces, plancton y demás materia orgánica en descomposición en el lecho marino. Aclaración. La extinción que estoy presentando es la que ocurrió durante el final del período Jurásico, que pese a ser una extinción menor, debe ser presentada como tal, ya que la extinción masiva Triásico-Jurásico, pese a que sus consecuencias se extendieron por una buena parte del período Jurásico, fue un acontecimiento ocurrido durante el Triásico, aunque este también sufrió por las repercusiones de la extinción del Pérmico, en la cual, los estegosáuridos junto con los saurópodos fueron víctimas del fin de este periodo, pero la mayor parte del daño lo sufrieron los estegosaurios, perdiendo la mayor parte de su diversidad. Disculpen por la brevedad de esta sección, a diferencia del interés por los dinosaurios producto de las películas de Jurassic Park, las cuales hicieron que más de una generación se interesara en los dinosaurios y la paleontología pese a la inexactitud paleontológica de la película y en la apariencia de los dinosaurios. Pese a que el período Jurásico es el más famoso producto de esto, la extinción masiva del Cretácico está mucho mejor documentada que las de los periodos Triásico y Jurásico puestas juntas. Gracias por ver este video. Debido a la gran cantidad de visitas que generó el video del período Triásico, voy a crear una cuenta en Facebook para poder expandir las interacciones del canal y tener un lugar secundario para almacenar los videos del canal, que además serán subidos con unos cuantos ajustes, ahora que he mejorado un poco en temas de edición e investigación para los videos.